En esta ocasión vamos a trabajar en el tema 2.11, características de la división. Cabe recalcar que este tema es una extensión prácticamente del contenido anterior, en el que estudiamos lo que eran las propiedades de la división, en el que nosotros multiplicábamos o dividíamos tanto dividendo como divisor por un mismo número, y eso no alteraba el valor del resultado en el cociente. Este tema se hace algo parecido, solo que ahora lo que debemos hacer es identificar el valor más que más conviene, el valor más conveniente para poder reducir la división a una división un poco más pequeña y así hacer el trabajo más fácil. La idea de las matemáticas, recordemos, es eso, hacer el trabajo más fácil. Entonces, en parte de la analiza vamos a estudiar la siguiente situación. El profesor Luis tiene 180 hojas de papel y quiere hacer paquetes de 30 hojas cada uno. ¿Cuántos paquetes puede hacer? Prácticamente cuando yo planteo la operación, lo que debo de hacer es dividir las 180 hojas entre los 30 que quiere hacer en cada paquete, ¿verdad? Ahora bien, si yo ese problema lo puedo hacer un poco más pequeño, si observo bien las cantidades. Si ustedes se fijan, ese 180 son decenas completas y también el 30 son decenas completas. ¿Por qué son decenas completas? Porque ambos números terminan en 0. Entonces ahí puedo identificar yo que son decenas completas. Entonces vengo yo y para hacer el problema más pequeño, divido cada uno de esos números entre 10. La gran pregunta es, bueno, ¿y por qué el profe lo divide entre 10? Porque como le dije antes, son decenas completas, por lo tanto esos números son divisibles por 10. ¿Y qué hacíamos cuando dividíamos entre 10? Recuerden que, por ejemplo, si yo divido 180 entre 10, yo me olvido de este 0 y de este 0, y lo único que hago es dividir 18 entre 1, y 18 entre 1 es el mismo 18. Entonces aquí me da 18 entre, ahora divido 30 entre 10. Esos son los dos procesos que debo de hacer. Y recordemos que me olvido de los ceros y solo divido 3 entre 1. Y ya sé que es el mismo 3. Entonces esa división de 180 entre 30 se me convierte a una división de 180 entre, de 18 entre 3. Una división que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tengo números más pequeños. Prácticamente tengo que buscar en la tabla del 3 un número que multiplicado por 3 me dé 18. Y ese número yo sé que es el 6. Entonces la respuesta aquí sería 6. Encontramos la misma respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dividimos por el mismo número. Y recordemos el tema anterior, que si yo divido o multiplico dividendo y divisor por el mismo número, la respuesta va a ser la misma, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta es que ¿cuántos paquetes puede hacer? Él va a hacer 6 paquetes, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Y si ustedes se fijan, es una división más fácil, ¿verdad? Entonces los mismos procedimientos vamos a hacer acá. Dice, resuelve, aplica la propiedad de la división para encontrar el cociente de la siguiente división. Bueno, si me piden que divida 60 entre 15, ahora alguien me va a decir, vaya profe, entonces aquí podemos dividir el 60 entre 10, muy bien, lo podemos hacer. Pero ¿y el 15 qué pasa? El 15 no se puede dividir entre 10, porque no termina en 0. Entonces busquemos un número más apropiado. Ese número sería el 5. ¿Por qué? Porque tanto el 60 como el 15 terminan en 5. Y los números que terminan en 5 se pueden dividir entre 5. En 5 o en 0, ¿verdad? Entonces si yo divido 60
entre 5. Busco un número en la tabla del 5 que multiplicado por 5 me dé 60. Ese número es el 12. Porque 12 por 5 es 60. Entonces divido entre 5 me da 12. Y ahora el 15 lo divido entre 5. La idea aquí es buscar un número que yo lo pueda dividir fácilmente, ¿verdad? Busco un número en la tabla del 5 que multiplicado por 5 me dé 15. Ese número es el 3. Entonces aquí sería 3. Por lo tanto, si yo divido 60 entre 15 es lo mismo que dividir 2 entre 3. 2 entre 3 es más fácil, ¿verdad? Porque hoy voy a trabajar con la tabla del 3. Busco en la tabla del 3 un número que multiplicado por 3 me dé 12. Ese número es el 4. Entonces la respuesta aquí también sería 4. Respuesta 4. Mira, más fácil. Luego aquí me piden que divida 150 entre 30. Vamos a ver a cuánto da eso. Entonces alguien me va a decir, vaya profe, aquí puede aplicar esa que usted me dijo, mire, dividir entre 10. Ahí sí, mire, se la valgo. ¿Por qué? Porque ambos números terminan en 0, mire. Entonces, y recordemos, cuando dividimos 150 entre 10, ¿qué hacemos? Me olvido del 0 y solo divido 15 entre 1, y 15 entre 1 da 15. Entonces aquí sería 15 y me queda la nueva división, y luego divido 30 entre 10, y recordemos que cuando dividimos entre 10 me olvido del 0 y solo me queda 3 entre 1, que es 3. Entonces me queda la nueva división de 15 entre 3. ¿Con qué tabla voy a trabajar hoy? Con la del 3. Busco un número en la tabla del 3 que multiplicado por 3 me dé 15, y ese número es el 5. Entonces aquí también la respuesta sería 5. Facilito, mira cómo encontramos la respuesta de 5 utilizando las características de la división y el tema anterior que fue la propiedad de la división.